El sonido seco de la alarma cortó el silencio de la mañana, resonando en los corredores metálicos de la base. Los candidatos, aún arrastrando la fatiga de entrenamientos previos, fueron reunidos frente al hangar principal de simulación. Allí los esperaba Marcus, el instructor, de brazos cruzados y mirada dura. Hoy conocerán lo que significa el verdadero vacío. No será como los juegos de gravedad reducida que entrenaron hasta ahora. Esta vez, será real. Frente a ellos, 12 cápsulas cilíndricas se alineaban, listas para recibirlos. Los pilotos ingresarían uno a uno, sintiendo como su cuerpo era suspendido por campos magnéticos, simulando la falta total de gravedad. La sensación de flotar, combinada con el encierro de la cápsula, hacía que incluso el más valiente tragara saliva. Dentro del simulador, las reglas cambiaban, cada movimiento que hicieran sería traducido a acciones de su mecha de práctica. Extendiendo los dedos, podían generar pantallas holográficas alrededor, como una extensión natural de sus propios sentidos. Los controles tradicionales no existían, era su mente y su intuición las que guiarían la máquina. Los mechas asignados no eran los legendarios DI, sino modelos estándar de combate, armados apenas con pistolas de plasma, rifles cortos, submachine guns y un cuchillo de combate para el cuerpo a cuerpo. Al activarse el simulador, fueron lanzados a un campo de entrenamiento enorme, un paisaje de ruinas espaciales, escombros suspendidos entre fragmentos de asteroides, un mar de silencio absoluto roto solo por la voz de sus propios sistemas. Eros, en su cápsula, se mantuvo casi inmóvil. Sus ojos analíticos recorrían cada rincón del escenario, observando los impulsos erráticos de sus compañeros. Luciano, siempre impulsivo, fue el primero en avanzar. Su mecha se movía con fuerza y determinación, pero pronto quedó claro que la falta de gravedad le jugaba en contra, cada impulso lo desviaba de su trayectoria. Santiago, frustrado, disparaba los objetivos flotantes sin calcular el retroceso, quedando a la deriva tras cada tiro fallido. Fortunato intentaba mantener un enfoque táctico, calculando ángulos de ataque, pero el exceso de variables en gravedad cero lo superaba. Dionís se desplazaba torpemente, como si luchara contra un océano invisible. Belmont, por su parte, apenas se movía, dejando que las corrientes de inercia lo llevaran sin resistencia. En medio del ejercicio, un fallo simulado en uno de los trajes alteró todo el plan, uno de los candidatos secundarios perdió el control de su movilidad, girando violentamente en espiral, incapaz de estabilizarse. El sistema de emergencia apenas logró evitar que colisionara contra un fragmento mayor. La voz fría del simulador sonó. Fallo en soporte vital simulado. Asistencia, no disponible. El terror empezó a palparse. El vacío, antes solo un concepto para ellos, se materializó en su mente como una muerte lenta y solitaria. Mientras todos reaccionaban de manera distinta, unos tratando de acercarse, otros paralizados, Eros seguía observando. No era indiferencia. Era algo más profundo, una conciencia de que en el espacio, el pánico no era una opción. Solo la fría estrategia. En su mente, algo comenzaba a murmurar, sobrevivir no era cuestión de fuerza ni de velocidad. Era cuestión de entender, de adaptarse al vacío mismo. Y el vacío, en silencio, ya había comenzado a reclamar a los que dudaban. Uno a uno, los candidatos enfrentaban su incapacidad para adaptarse al entorno hostil. La falta de gravedad no solo afectaba su movilidad física, también desarmaba sus instintos más básicos.
Acostumbrados a luchar con los pies firmes sobre el suelo, ahora eran simples piezas flotando en un tablero infinito. Luciano, frustrado por no poder controlar su dirección, descargó su furia contra un grupo de objetivos flotantes, vaciando su cargador. Su descontrol lo hizo girar desorientado, perdiendo la línea de visión de sus compañeros. Santiago, siempre impulsivo, intentó maniobras bruscas para capturar un objetivo prioritario. En un mal cálculo, su mecha chocó contra un fragmento de escombro, dañando su sistema de propulsión secundaria. Lázaro bromeaba a través del canal de comunicación, su sarcasmo intentando esconder el nerviosismo. ¿Qué sigue? ¿Nos van a mandar tiburones espaciales ahora? Pero su voz temblaba, y en su pantalla de datos, las constantes vitales mostraban un ritmo cardíaco disparado. Fortunato, analítico como siempre, trataba de organizar pequeños grupos de candidatos para moverse juntos. Su idea tenía lógica, en teoría. En la práctica, la falta de coordinación entre compañeros inexpertos solo generaba colisiones desordenadas y aún más caos. Belmont, reacio a participar en la frenética actividad, flotaba a la deriva, su rostro inexpresivo. Parecía desconectado del miedo general, o quizás era su propia forma de enfrentar el pánico, apagándose. Entre todo ese desorden, las alarmas de fallos simulados comenzaron a sonar. Uno de los motores de soporte de Dionys dejó de responder. Otro candidato menor quedó atrapado en una rotación incontrolable. La sensación de desamparo era brutal. El miedo empezaba a congelar no solo los movimientos físicos, sino también los pensamientos. Acciones simples como apuntar, esquivar, o simplemente avanzar en línea recta se volvían tareas imposibles bajo la presión psicológica. El vacío era un enemigo silencioso, invisible, pero implacable. La falta de contacto, de suelo, de aire, de sonido, desdibujaba su percepción de la realidad. Muchos pensaron, aunque no se atrevieron a decirlo en voz alta, que podían morir allí. Aunque fuera un simulacro, el terror era real. En medio de esa confusión, Giros apenas se movía. No porque estuviera paralizado, sino porque sabía que moverse sin control era igual a autodestruirse. Sus ojos fríos observaban, evaluando, recordando. Él ya había visto algo similar. Aunque no podía recordar cuándo ni dónde. Un eco difuso en su mente, como una advertencia olvidada, susurraba, en el vacío, solo sobrevive quien no teme al silencio. Y así, mientras el resto luchaba contra sus propios miedos, Giros flotaba en perfecta quietud, preparando el momento para actuar. En medio del colapso progresivo del simulacro, una nueva presencia cruzó el campo visual de los candidatos. Primero, fue solo un destello. Una mancha de color amarillo dorado que surgió en la distancia como un cometa de furia controlada. Se desplazaba con una fluidez imposible, como si las leyes de la gravedad y el caos no se aplicaran a él. El sistema de identificación de los mechas registró el código de llamada, Tiche 01. Algunos candidatos apenas lograron girar para ver la silueta, un mecha estilizado, de líneas afiladas, blindaje mínimo pero con una potencia que emanaba de cada movimiento. Malmor Midas, piloto titular de Tiche, había entrado en escena. Su llegada no fue anunciada. No hubo advertencias, ni protocolos previos. Simplemente apareció, como una sombra dorada entre la oscuridad infinita. Con una maniobra precisa, Midas se interpuso entre un grupo de candidatos que se debatía sin rumbo. De un solo gesto,
activó un campo gravitatorio reducido que estabilizó a 3 de ellos antes de que se estrellaran contra los bordes del campo de simulación. Su voz, transmitida directamente a los canales internos, era calma, casi aburrida. Pueden dejar de jugar a ser cadáveres. Aprendan a respirar en el vacío, o váyanse preparando para ocuparlo. Luciano frunció el ceño, irritado. El orgullo le quemaba el pecho, pero incluso él sabía reconocer una habilidad que estaba muy por encima de cualquier cosa que hubieran visto antes. Santiago, furioso y humillado, apretó los dientes, deseando poder demostrar su valor. Pero su mecha apenas respondía a sus impulsos desordenados. Giros no apartó la vista de Midas. Mientras todos sentían admiración o frustración, Giros sentía algo diferente. Una sensación de reconocimiento profundo. No al piloto en sí, sino a la forma en que dominaba el entorno. Era como ver materializado algo que su instinto ya conocía, algo que formaba parte de su propia naturaleza aún dormida. El combate terminó en cuestión de minutos. Midas no necesitó disparar. Con sus movimientos controló el entorno, asistió a los que lo necesitaban y dejó claro que había una abismal diferencia entre un piloto novato y un piloto de DI. Cuando finalmente todos flotaron de regreso a la plataforma de descenso, exhaustos y en silencio, Midas descendió de su mecha con una parsimonia que rozaba la arrogancia. Sin quitarse el casco, caminó entre ellos, evaluándolos uno por uno. Se detuvo brevemente frente a Giros. Aunque su rostro no era visible, el muchacho sintió que los ojos detrás del visor lo analizaban con especial atención. Un murmullo casi inaudible salió de los comunicadores. ¿El fracaso del Plata, o la esperanza? Antes de que alguien pudiera reaccionar, Midas simplemente siguió su camino, como si no hubiera dicho nada. Los instructores no interfirieron. Era evidente que los pilotos titulares tenían libertad absoluta para actuar como quisieran. En ese momento, los candidatos entendieron dos cosas. Primero, que los DI no eran simples máquinas, eran prolongaciones vivientes de sus pilotos. Y segundo, que alcanzar ese nivel de dominio no solo requería habilidad, requería alma. Un espíritu lo suficientemente fuerte como para resistir al vacío. Una espíritus capaz de incendiar el espacio mismo. La sesión terminó sin celebraciones ni palabras de consuelo. Uno a uno, los candidatos fueron retirados del simulador, sus cápsulas abriéndose con un resoplido de gas frío, como si fueran expulsados de un vientre metálico que no los quería dentro. Marcus, de brazos cruzados, los observaba desde una plataforma elevada. No dijo nada. No los felicitó. No los reprendió. Solo los miraba, como un escultor decepcionado ante su bloque de mármol sin forma. Mientras tanto, a un costado, las enfermeras, esos extraños seres de rostro sereno y mirada vacía, revisaban a los candidatos. Con gestos mecánicos, con palabras medidas, casi como si repitieran un guión memorizado. Fue en ese ambiente de tensión suspendida donde Malmor Midas reapareció. Sin su armadura, vestido con el uniforme oscuro de los pilotos titulares, su sola presencia imponía respeto. Caminó una vez más entre los niños exhaustos y golpeados por la crudeza del entrenamiento. No ofreció palabras de aliento. No sonrió. Simplemente lanzó una sentencia al aire, como si hablara para sí mismo, o para algo mucho más grande que ellos. El fuego en el vacío no perdona. Aquellos que no puedan arder, serán cenizas antes de entender por qué cayeron.
Se detuvo entonces frente a Giros. Una pausa. Una evaluación silenciosa. No pronunció su nombre. No ofreció ningún gesto de reconocimiento. Solo una frase, dicha como quien enuncia un presagio. El plata no ha muerto aún. Y se marchó, dejando tras de sí una sombra más pesada que cualquier gravedad artificial. Giros quedó inmóvil, el eco de esas palabras resonando en su mente como un golpe de tambor sordo. A su alrededor, sus compañeros apenas murmuraban entre ellos, demasiado cansados para cuestionar o entender. Demasiado asustados para preguntar porque sentían que algo invisible, algo inmenso, acababa de moverse sobre sus cabezas. Ese día, no solo se entrenaron. Ese día, una grieta se abrió en su percepción del mundo. El vacío no era simplemente la ausencia de aire o de gravedad. Era un recordatorio brutal de que en ese sistema olvidado, entre satélites y monstruos, solo el espíritu más fuerte sobreviviría. Y que, quizás, el mayor enemigo no era el vacío afuera, sino el que empezaba a formarse dentro de ellos mismos.